La mendiga hace una pregunta sorprendente al millonario y cambia su destino para siempre. Isadora se acomodaba en su mesa favorita, en el lujoso restaurante de la ciudad, rodeada de un aura de exclusividad. Las copas de cristal brillaban bajo la luz suave y dorada, mientras el sonido del clavicémbalo llenaba el aire. Con un plato de caviar delante, ella miraba por la ventana, sintiendo una vez más el peso de la soledad. Era una mujer de éxito, sí, pero también una prisionera de su propia riqueza. De pronto, una sombra cruzó su vista. Era una niña delgada, con ropa harapienta y ojos grandes que reflejaban el hambre y la tristeza del mundo. Julia, la niña, se acercó con una mezcla de timidez y determinación. ¿Puedo tener lo que te sobra?, preguntó, su voz temblorosa apenas audible. Isadora se quedó paralizada. Esa simple pregunta la atravesó como un rayo. Todo su lujoso mundo pareció desvanecerse. La mirada de Julia, llena de vida a pesar de todo, desconcertó a Isadora. Se sintió conectada de inmediato, como si el cielo estrellado que miraba todas las noches le hablara a través de los ojos de esa pequeña. Motivada por un impulso desconocido, Isadora le ofreció no solo su comida, sino una vida diferente. «Ven, come conmigo», dijo casi sin pensarlo, y en un instante transformador, las dos se encontraron sentadas en una mesa. Mientras Julia devoraba cada bocado con una mezcla de placer y sorpresa, era como si una chispa de vida renaciera en Isadora, al ver la alegría que brotaba de la niña. Pero cuando Julia se mudó a la mansión de Isadora, el aire de felicidad se tornó denso. Un día, la paz se rompió con la llegada de Rodrigo, el padre biológico de Julia. Su apariencia era sombría, una sombra del pasado que Isadora temía. «Vengo a buscar a mi hija», dijo, su voz llena de una mezcla de desesperación y malevolencia. La amenaza de... En una feria de ciencias brilló como una estrella, demostrando su inteligencia y resiliencia. Pero el regreso de Rodrigo se convirtió en una sombra sobre su éxito. Él manipulaba sus emociones, prometiendo amor y redención. Pero en sus ojos oscuros se escondía la malevolencia. Julia, con valentía, decidió grabarlo, expidiendo lo que era verdad y lo que era manipulación. Pero un nudo en su garganta la mantenía presa de dudas. ¿Debería llevar esas pruebas al tribunal? ¿Podría enfrentar a su padre? Cuando parecía que el nudo se desenredaría y una nueva vida les esperaba, un giro inesperado abrumó a Julia. Rodrigo, astuto como un zorro, no iba a rendirse fácilmente. Su corazón latía con fuerza, presagiando la tormenta que se avecinaba. En ese momento crucial, Julia se preguntaba, ¿realmente podría enfrentarse a su peor enemigo y proteger su nuevo hogar? La incertidumbre la envolvía como una niebla espesa. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Julia se encontraba paralizada en medio de su angustia, el peso de la elección amenazando con aplastarla.
Afuera, el viento aullaba, mientras la imponente figura de Rodrigo se cernía como un nubarrón oscuro sobre su vida. La campana de la puerta del restaurante sonó, y esa melodía familiar se convirtió en un eco ominoso. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. De repente, las luces se atenuaron, y un escalofrío recorrió la espalda de Julia, justo cuando su mente comenzaba a vislumbrar un camino a seguir. Tenía la mirada de alguien que había sobrevivido a años de sufrimiento y secretos. Sus ojos, una mezcla de desesperación y determinación, recorrieron rápidamente el lugar hasta encontrar a su hija. «¡Julia!», gritó, sus palabras llenas de angustia. El murmullo en el restaurante se intensificó. Todos los ojos se volcaron hacia la escena. Isadora, atónita, no sabía si intervenir o quedarse al margen, pero algo en la expresión de Ana hizo que se quedara rígida. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Julia la miró, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La madre avanzó con pasos ligeros pero decididos, mientras Rodrigo se giraba, su sombra apeándose del suelo como un presagio. «No puedes quedarte aquí, Julia. Tengo que llevarte conmigo», dijo Ana, su voz quebrándose. Lo que pronunció a continuación hizo eco en la mente de todos, como un trueno en un cielo despejado. «Rodrigo nunca fue tu padre. Él no es quien dice ser». Las palabras cayeron como un rayo. El restaurante se llenó de murmullos y miradas incrédulas. Julia sentía que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Su mente estaba desbordada. Rodrigo, que siempre había sido una sombra oscura, ahora parecía desvanecerse en la confusión. Al verse expuesto, él salió de su estupor, pero su rostro se tornó en una mueca llena de ira. «¡Eso es una mentira! ¡Siempre serás mi hija!», aulló Rodrigo, desatando un torbellino de confusión y rabia. Las manos de Julia empezaron a temblar. La certeza de quién era ahora se desdibujaba. Ana se plantó frente a ella. Las lágrimas no contenidas reflejaban una historia de dolor que Julia apenas podía comprender. «Luché por ti todos estos años, pero no estaba lista. Perdí el control. Él me engañó», murmuró Ana, buscando los ojos de su hija. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Todos podían ver cómo Julia luchaba por procesar la revelación. Las miradas de compasión, curiosidad y desdén rebotaban en el rostro infantil de Julia. Ella se sintió dividida, como un barco a la deriva en aguas turbulentas. Su nuevo hogar, su madre de acogida y el monstruo que la había perseguido desde el principio. Todo ello colisionaba frente a ella, mientras Rodrigo comenzaba a avanzar hacia Ana, con una furia contenida. Julia, atosigada por la confusión y el miedo, simplemente se quedó allí. Su mundo se desmoronaba en tiempo real. ¿Podría confiar en su madre en un momento como este? ¿Acaso todo este tiempo había sido un engaño para ambas? En el aire flotaba una pregunta abrumadora, y Julia, a través de sus dudas, escuchó el grito de su corazón. ¿Quién era realmente? ¿La verdad de Julia sería más devastadora que cualquier mentira? Julia se quedó paralizada. El tiempo parecía haberse detenido. La revelación de su madre resonaba en su mente como un eco incesante. Las miradas de los comensales se tensaron. Unos murmuraban en voz baja. Otros simplemente observaban con incredulidad. La atmósfera del restaurante había cambiado por completo.
El lujo estaba ahí, pero se sentía como una prisión. Rodrigo, su rostro transformado en una máscara de ira, avanzó. «No permitiremos que te lleve, eres mía», rugió, su voz llena de rabia. Ana se interpuso, pero la sombra de Rodrigo parecía consumirlo todo. Julia sintió que el aire escaseaba, el miedo la atrapaba como un veneno. «¿Qué significa esto?», se preguntaba. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. «Él es un impostor», exclamó Ana. Cada palabra un grito de desesperación. «Tu padre nunca regresó por ti. Era un monstruo. Él me dejó sola y me hizo creer que lo era». Los murmullos aumentaban. El restaurante parecía volverse una sala de juicio. La desconfianza se coló en sus corazones. Julia luchaba con sus sentimientos. La imagen de su padre y las promesas vacías que había recibido explotaban en su mente. Entonces, como si el tiempo se hubiera ralentizado aún más, un sonido ensordecedor atravesó el aire. Una explosión, un estruendo que hizo temblar las paredes del lugar. La puerta de entrada se hizo añicos, astillas volaron por todas partes. Las luces titilaban, la gente gritaba, el caos reinaba. «¿Qué está pasando?», pensó Julia mientras se cubría los oídos. El terror se apoderó de cada rincón. Cuando el polvo se asentó, una figura emergió de entre los escombros. Era un hombre alto y siniestro, que llevaba un traje negro y portaba un maletín. «Rodrigo, es hora de cerrar este capítulo», dijo el hombre con voz profunda y amenazante. La mirada de Rodrigo se descomponía. El terror se apoderaba de él. «¿Quién eres?», gritó Rodrigo, pero su voz sonaba como un susurro, incapaz de afrontar la realidad que se manifestaba ante sus ojos. «Te dije que no podría escapar de tus pecados», el extraño respondió, acercándose. Ana miraba aterrorizada, y Julia sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. Su pasado, lo que creía saber, todo estaba a punto de ser expuesto. Julia sintió que su corazón latía con fuerza. La confusión le nublaba el juicio. ¿Quién era este hombre? ¿Qué secretos guardaba? La respiración se le cortó al comprender que tal vez este encuentro cambiaría todo de nuevo. La verdad que había estado buscando con cada pregunta, cada duda, estaba a punto de revelarse. «Tu madre y yo tenemos mucho que discutir», el hombre dijo dirigiéndose a Julia, su voz más suave. «La historia que conoces no es lo que crees». Julia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mirada del extraño la atrapó. Todo el dolor, el miedo y la soledad se comprimían en esa mirada. La pregunta regresó a su mente. ¿Quién era realmente? Una ola de incertidumbre la arrastró hacia el abismo. ¿Estaba lista para afrontar la verdad? ¿Podría soportar más revelaciones que volvían a dar la vuelta a su vida? Las dudas se apoderaron de ella, y todo lo que había conocido, la imagen de su madre, de Rodrigo, estaban tambaleándose en su mente. «Julia», el extraño la llamó con un tono que podía derretir el hielo. «Este no es el final, apenas es el comienzo. Tienes que escoger antes de que todo se desmorone». Y así, entre el estruendo del restaurante, las vidas de todos allí colisionaban en un solo punto. El milagro de una verdad que prometía cambiarlo todo, abriendo un nuevo capítulo lleno de dolor, revelaciones y decisiones desgarradoras. ¿Qué haría Julia con esta nueva realidad? ¿Era realmente capaz de enfrentarse a lo que se le presentaba? El silencio volvió a apoderarse del lugar, dejando a todos esperando. «Mirará y parmimoneras. Miedo, paciencia». El silencio volvió a apoderarse del lugar, dejando a todos esperando
O como sea, un terremoto. Sécole, deliciosa. Se vuelve, se llena, y es una terriabada. El mundo hoy por hoy, una celebración. ¿Cómo debo pensarlo? El mundo hoy por hoy se llena. ¿Qué se llena? Su respuesta. El silencio era aplastante. Julia absorbía. Rodrigo explotó en una rabia ciega. ¡Cállate! ¡No le digas nada! Rugió. El caos comenzó a desatarse. El miedo corría como un río furioso. Julia podía ver los ojos de su madre esgarrándose entre temor y esperanza. «No te acerques, Rodrigo», recordó la advertencia de Ana. En ese momento, el desconocido dio un paso adelante. Su figura imponente, iluminada por las luces tambaleantes del lugar. De repente, en un giro imprevisto, levantó el maletín que traía y lo abrió. El estruendo de una pistola resonó como un trueno. El corazón de Julia se detuvo. Todo su ser se congeló, mientras una figura oscura se lanzaba al suelo. Isadora, su madre adoptiva, había tratado de protegerla y ahora caía impactada a sus pies. «¡No!», gritó Julia, el grito desgarrador saliendo de su garganta como un grito de guerra. El tiempo pareció detenerse en el restaurante. Isadora yacía en la alfombra de lujo, su rostro pálido y expectante, mientras el caos estallaba a su alrededor. Gritos, crisis, miradas aterrorizadas pasaban de un rostro a otro. Julia no sabía qué hacer. Su mente estaba en blanco. «¡Ana, córranle a la ambulancia!», gritó alguien entre el tumulto. La gente se despatarró en el suelo. Algunos empujaron las sillas. Otras personas trataban de escapar por las salidas. Pero el extraño no se movía. «Julia, tienes que escucharme», dijo, ignorando todo lo que ocurría a su alrededor. Era como si la figura de Rodrigo se disolviera, la potencia de su ira eclipsada por una mirada que exigía atención. «¿Qué has hecho?», balbuceó Julia, su voz un susurro quebrado. Todo su mundo giraba a su alrededor. La verdad, la única verdad, parecía estar a punto de ser revelada justo cuando estaba a punto de perderlo todo. «Rodrigo no es quien dice ser. No puedes confiar en él». «¿Su verdadero nombre es?», comenzó a decir, pero fue interrumpido por un grito desgarrador. «¡Es un mentiroso! ¡Lárgate!», gritó Ana. La desesperación en su mirada era un fuego ardiente. Luego sucedió lo inesperado. Un hombre en el fondo del restaurante, que parecía un simple comensal, se levantó. Tenía una mirada fría como el acero y en sus manos sostenía un teléfono. «Es tarde. Todo está ya en el aire. Te hemos estado observando, Rodrigo. Es hora de que pagues tus deudas», pronunció con una voz llena de autoridad. De pronto, el pánico se apoderó del restaurante. Luz roja intermitente iluminó el lugar. Sirenas comenzaron a sonar y el caos se convirtió en una vorágine. Rodrigo se volvió pálido y de su rostro se desvaneció toda la bravura. «¿Cómo? ¿Cómo saben de mí?», tartamudeó, mientras las puertas del restaurante se cerraban como trampa. La tensión en el aire era palpable. Todos los presentes estaban atrapados en una red de secretos que no comprendían. El desconocido que había revelado el escabroso secreto se volvió hacia Julia. «Eres parte de algo mucho más grande. Eres la clave», sentenció con intensidad. Esa revelación chocó en el aire. El mundo de Julia se tambaleó. «¿La clave de qué?». Isadora yacía sin conocimiento mientras su madre gritaba. Julia sentía que el horror se disolvía en su pecho. La pregunta latía en su cabeza. ¿Quién era realmente? La atmósfera se tornó surrealista y todo parecía agitarse al mismo tiempo. La verdad se retorcía, oculta detrás de cada figura que estaba en la sala. En ese momento, todo lo que había creído sobre su vida se convirtió en polvo. La mirada del extraño la atrapó nuevamente. «Julia, tienes que elegir», sugirió suavemente.
Este no es solo tu futuro, es más que eso. ¿Vas a enfrentar la tormenta o te dejarás llevar? Las puertas del restaurante seguían bloqueadas. Todos contenían la respiración, miraban hacia ella. En ese instante, el destino de Julia pendía de un solo hilo. Pero antes de que pudiera procesar algo más, un estruendo retumbó desde fuera, y la realidad se agitó. La vida que conocía ya no existía. El silencio era aplastante. Julia absorbía cada palabra del desconocido mientras su mente giraba como un torbellino. Las miradas asfixiantes la envolvían, como si el restaurante mismo estuviera conteniendo la respiración. ¿Quién eres?, repetía en su mente, cada vez más asustada. Vengo a revelarte la verdad. ¿Todo lo que creías saber? Comenzó el hombre, pero la atmósfera instantáneamente se volvió densa. Rodrigo explotó en una rabia ciega. ¡Cállate! ¡No le digas nada!, rugió. El caos comenzó a desatarse. El miedo corría como un río furioso. Julia podía ver los ojos de su madre desgarrándose entre temor y esperanza. «No te acerques, Rodrigo», recordó la advertencia de Ana. Y en ese momento, el desconocido dio un paso adelante. Su figura imponente iluminada por las luces tambaleantes del lugar. De repente, un estallido resonó en la entrada. El restaurante tembló. La puerta se abrió de golpe y una figura familiar e impactante entró. Era Lucas, el hermano de Isadora. Julia nunca había pensado que lo vería, especialmente en un momento como este. Su rostro estaba pálido y una mezcla de desesperación y determinación brillaba en sus ojos. El ambiente se congeló. Todos miraban a Lucas, incapaces de asimilar su llegada. «¿Qué haces aquí?», preguntó Isadora, recuperándose un segundo del shock. «No es seguro. ¡Lárgate!». Pero Lucas lo ignoró y se dirigió a Julia, que apenas podía parpadear. «Julia, hay algo que necesitas saber. Todo esto», comenzó, pero el sonido de las sirenas interrumpió su discurso. Rodrigo se giró, claramente agitado. «Lucas, tú no tienes nada que ver aquí», gritó. «No hay nada que puedas hacer que no me detenga». La tensión en el aire se intensificó y Julia sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Lucas? ¿Qué tienes que decirme?», logró preguntar, aún en shock. Lucas no apartaba la mirada de Rodrigo. «Hay algo que te han ocultado, Julia. No eres quien crees. Rodrigo no es solo un impostor. Él es tu padre». Las palabras cayeron como un ladrillo. El restaurante estalló en murmullos. «¿Qué?», balbuceó Julia, y el mundo que conocía se desmoronó. «¡No puede ser! ¡No puede ser!», gritó. Pero la expresión de Lucas era seria. Ella no podía darse cuenta del impacto de sus palabras. «Él es el responsable de todo lo malo que ha pasado. Te ha manipulado todo este tiempo. Ana y yo nunca tuvimos la oportunidad de explicarte la verdad porque tenían miedo de que supieras quién eres realmente», continuó Lucas, el sudor perlándole la frente. «¡Cállate!», bramó Rodrigo, acercándose rápidamente a Lucas, su rabia palpitable. «Ella es mía, siempre lo ha sido». Pero Lucas solo sonrió con tristeza, como si supiera que la tormenta se estaba desatando. Julia sentía el aire escaparse de sus pulmones. El restaurante había estallado en caos. Las sillas volaban. Los gritos y el llanto llenaban el aire. «Lucas, esto no puede estar pasando», susurró, sus manos temblando al borde de la incredulidad. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Porque no era seguro, Julia. Pero ahora, tú eres la única que puede detenerlo. Rodrigo te ha usado como herramienta. Hay cosas que él está planeando. Cosas terribles», dijo Lucas, casi suplicando. Las sirenas se hicieron más fuertes. Las luces rojas iluminaban las caras de horror.
La gente corría en todas direcciones, algunos intentando escapar, otros atónitos presenciando el drama. Julia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Rodrigo, desesperado, miró a su alrededor, buscando refugio. «Ustedes no saben lo que están haciendo», gritó, su voz llena de pánico. Pero la revelación ahogó sus amenazas. El hombre que siempre había intimidado a Julia ahora parecía pequeño, amenazante, pero sin poder. «¡Basta! ¡Es suficiente!», gritó Julia con más fuerza de lo que pensaba, su voz resonando en la confusión general. «Si esto es verdad, si todo lo que he creído es una farsa, no sé en quién confiar». La duda la aplastaba. «Julia, tienes que decidir», insistió Lucas, mirándola sin desviar la mirada. «No te estamos pidiendo que elijas entre ellos. Te estamos pidiendo que elijas por ti misma». «¿Tienes el poder de detener esto?». Un ruido ensordecedor la sorprendió. Una gelidez recorrió su cuerpo al sentir los ojos de Rodrigo, llenos de odio o desesperación. Mientras la realidad se deformaba y la confusión invadía la sala, Julia se dio cuenta de que, sin importar la verdad de su origen, el verdadero desafío sería forjar su propio destino. Un nuevo temor surgió en su corazón. ¿Cuál era el precio que tendría que pagar si se decidía a enfrentarse a Rodrigo? La presión de su elección era abrumadora, mientras la sirena de los coches de policial se hacía más cercana. El destino de todos los presentes se tornaba incierto. ¿Podría Julia realmente cambiar el rumbo de su vida? Julia sentía que su corazón iba a estallar. Las palabras de Lucas retumbaban en su mente como un eco aterrador. «No eres quien crees. Rodrigo es tu padre». La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. El restaurante se llenó de gritos y caos, y ella apenas podía procesar el significado de esa revelación. «¡Basta!», gritó, buscando controlar la situación. «Rodrigo, dímelo, ¿es cierto?». Los ojos de Rodrigo se llenaron de rabia y miedo, pero por un instante vio una grieta en su fachada. «No, no le creas, Julia. Yo soy tu padre. Yo he estado aquí por ti», balbuceó. Pero su voz sonaba como un susurro débil entre el caos. En ese momento, todo pasó a un segundo plano. Las sirenas seguían resonando, el bullicio de la multitud se intensificaba, pero la risa nerviosa de alguien a lo lejos captó su atención. Fue entonces cuando el hombre que había entrado con el maletín, aquel que parecía ser una figura de otra dimensión, se acercó a Julia con una intensidad que le erizó la piel. «Tienes que escucharme, Julia. No todo es lo que parece», dijo, su voz grave resonando en medio del alboroto. «¿Qué más queda por descubrir?». «¿Ya no es suficiente todo esto?», respondió Julia, sintiendo que su mente estaba al borde de estallar. «¡Mira lo que ha pasado!». Pero su indignación no le importó al desconocido. Al contrario, él sonrió, una sonrisa inquietante. «Lo que sabes no es suficiente», insistió él. «Rodrigo no es el único que ha escondido secretos. Tú también has estado en la oscuridad. Julia, recuerda». «¿Recuerda qué?», lo interrumpió, sintiendo que ese juego de palabras la enloquecía. Pero sus ojos miraban más profundo, y de pronto una sombra atravesó su mente. Una imagen emergió, una casa en ruinas, un grito ahogado, su propio llanto. Recuerdos lejanos, olvidados, empezaron a resonar. Julia retrocedió, llevándose las manos a la cabeza. «¡No! ¡No puede ser cierto!». Su corazón latía desenfrenado. Las memorias la atrapaban como en una telaraña. «Conozco la verdad sobre tu madre», continuó el hombre con calma inquietante. «Comadre, ella fue quien eligió este camino. Todo está conectado. Ella te dejó por una razón». Ana, que aún luchaba por entender la situación,
Se acerca ahora lleno de determinación. «¡Eso es una locura! ¡No puedes decirle eso!», gritó, su voz quebrada. Rodrigo, aprovechando el aluvión de confusiones, se giró hacia Ana. «¿Qué sabes tú de eso?» «Todo. Es ella quien se fue, no yo», exclamó Ana, sus manos temblando. Ella estaba desesperada. «Nunca quise que te enteraras así, Julia. Pero si no lo haces, jamás podrás liberarte de este ciclo». Las palabras de Ana dejaron a todos paralizados. La revelación caía como un rayo en una tormenta. Julia sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué ciclo?», balbuceó. El nudo en su garganta se hacía más fuerte. Pero antes de que alguien pudiera responder, una explosión repentina sacudió los cimientos del lugar. El ruido retumbó como un trueno, y todos se vieron vuelta aterrados. Las ventanas estallaron en cristalitos brillantes. El caos se tornó más severo. Un grupo de hombres armados había irrumpido, sus rostros ocultos detrás de máscaras. «¡Todos al suelo!», gritaron mientras se apoderaban del lugar. La atmósfera cambió de horror a puro pánico. Julia sintió que el tiempo se desvanecía. Todo su mundo se arrasaba de nuevo. Lucas, con rapidez, la agarró por el brazo. «No, te necesito, Julia. Eres la clave», repitió, pero el estruendo hacía difícil escuchar. Ana intentaba proteger a Julia, pero el terror en sus ojos reflejaba su desesperación. «Rodrigo, esto es tu culpa», rugió Lucas, señalando con rabia. Mientras el grupo ingresaba con violencia, cada persona en el restaurante solo pensaba en huir. Y así, en medio de la confusión y el estruendo, Julia comprendió que todo, absolutamente todo, estaba a punto de cambiar. La verdad que había estado buscando no era más que un hilo enredado en un laberinto de engaños. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Julia, mirando a Lucas y a Rodrigo, ahora impotentes. «¿Qué está pasando?». Esa pregunta resonaba en la habitación, y el miedo se volvió un compañero silencioso. Pero el rostro de Rodrigo, cada vez más pálido, reveló una verdad aterradora. «No puedo dejar que descubran lo que he hecho», murmuró. Aquel grito quedó suspendido en el aire. El destino de Julia pendía de un hilo, y las respuestas que buscaba se mezclaban con el eco del terror en su corazón. ¿Qué secretos se revelarían ahora? ¿Qué destino la esperaba cuando el caos la absorbiera? La incertidumbre se erguía como una sombra sobre todos. Julia sentía que su corazón iba a estallar. Las palabras de Lucas retumbaban en su mente como un eco aterrador. «No eres quien crees. Rodrigo es tu padre». La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. El restaurante se llenó de gritos, y ella apenas podía procesar el significado de esa revelación. «¡Basta!», gritó, buscando controlar la situación. «Rodrigo, dímelo. ¿Es cierto?». Los ojos de Rodrigo se llenaron de rabia y miedo, pero por un instante se asomó una grieta en su fachada. «No, no le creas, Julia. Yo soy tu padre. Yo he estado aquí por ti», balbuceó, pero su voz sonaba débil entre el caos. En ese momento todo pasó a segundo plano. Las sirenas resonaban, el bullicio de la multitud aumentaba, y una risa nerviosa se escuchaba algo más lejos. Fue entonces cuando un hombre que parecía haber salido de una película, alto y enigmático, rompió la tensión. Se acercó a Julia. Su mirada era intensa, como si pudiera ver a través de ella. «Julia, debes escucharme. Hay cosas que debes saber sobre tu pasado y sobre la persona que creías que era tu padre». «¿Qué más queda por descubrir?», respondió Julia, sintiendo el terror crecer en su pecho.
Mira lo que ha pasado. Pero el hombre sonrió, como si todo estuviera bajo control. Rodrigo no solo no es tu padre. Él es un criminal buscado, dijo, y la sala pareció congelarse. Todo lo que conociste, todo lo que creías saber, está construido sobre mentiras y engaños. Tu madre también está involucrada en algo más grande. Los murmullos comenzaron a correr como fuego entre la multitud. Julia sintió que se le oprimía el pecho. Miró a Rodrigo, quien ahora se veía más pequeño, más vulnerable, bajo ese repentino foco de atención. Si esto era cierto, si él no era quien decía ser, entonces, ¿quién era realmente? La ira y la confusión se mezclaban en su interior. ¡Cállate!, gritó Rodrigo, su voz temblando de rabia y miedo. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Pero el desconocido continuó, imperturbable ante su furia. Me llamo Samuel. Se presentó con firmeza. Y hay algo que debes saber. Tu madre, Ana, no solo te ha estado ocultando la verdad sobre tu padre. Tú eres parte de un legado. Las decisiones que tomes a partir de ahora decidirán tu futuro y el de muchos más. Antes de que Julia pudiera asimilar esto, un grito desgarrador llenó el aire. Isadora, en un intento de proteger a Julia, había sido empujada a un lado. Su cuerpo se desplomó contra el suelo. La sala se sumió en el caos. Julia sintió que el mundo se desvanecía mientras corría hacia Isadora, sus manos temblando y su corazón palpitando. Isadora, ¡no! ¿Qué le pasó?, gritó, arrodillándose a su lado. La mansión de su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. Isadora estaba pálida. Sus labios apenas formaban palabras. ¡Tú debes saber! El caos estalló de nuevo. Lucas y Rodrigo forcejeaban mientras algunos dejaban caer las posas y otros intentaban ayudar. Pero el grito de Isadora atrajo la atención de todos. «Julia, escúchame. Todo estaba planeado. Nunca debí confiar en él», susurró, agonizando, antes de que un destello de luz cortara la oscuridad de la sala. A lo lejos, un hombre con una máscara oscura había encendido un dispositivo. Un reloj en cuenta regresiva brillaba como un aviso mortal. La sala se llenó de un silencio espeso. Luego todos comenzaron a moverse, como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro de Rodrigo se tornó pálido mientras el reloj seguía avanzando. «No, no puede ser», exclamó. «Julia, corre, tienes que salir de aquí», gritó Lucas, empujando a Julia hacia la salida. Pero ella estaba paralizada. El reloj marcaba el final de todo lo que conocía. «El legado», repetía Samuel, cada vez más angustiado. «Lo que está en juego es más grande de lo que es». Las luces comenzaron a parpadear y el ambiente a su alrededor temblaba. Sin más opciones, Julia sintió que la vida que conocía se desvanecía. ¿Podría encontrar la verdad entre la mentira? ¿Era realmente parte de un destino del que no tenía idea? Todo lo que pensó que era cierto estaba por explotar en su rostro. En ese instante, supo que debía decidir. Pero, ¿podría enfrentarse a un legado que ni siquiera sabía que existía? ¿Y dónde quedaba su lugar en todo esto? El eco de su realidad empezaba a desvanecerse, mientras el caos se intensificaba a su alrededor. Una explosión trajo el fin de sus certezas. La vida de Julia pendía de un hilo, y el destino inminente la aguardaba. El estruendo del reloj resonaba en la conmoción del restaurante, y todo parecía una pesadilla interminable. Julia respiraba con dificultad. Cada latido de su corazón era más fuerte que el anterior. La confusión la nublaba, y mientras miraba a Rodrigo, el hombre que había creído su padre, y a Lucas,
que había revelado un secreto devastador, supo que no había vuelta atrás. ¡Corre, Julia!, gritó Lucas, su rostro desencajado, mientras la figura con la máscara oscura se acercaba. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Gritos y confusión resonaban por todas partes, pero ella se sentía atrapada. Una parte de ella quería huir, pero quedaba otra que anhelaba la verdad. Y entonces pasa. Un segundo, un momento, todo cambió. La figura enmascarada, en lugar de concentrarse en Rodrigo o en Lucas, altamente entrenada, avanzó hacia Julia, y antes de que pudiera reaccionar, la tomó del brazo. «Eres la clave, Julia. Debes venir conmigo», ordenó con voz seca, casi fría. El rostro de Rodrigo se iluminó de furia y desesperación. «¡No! ¡No te la llevarás!», gritó Rodrigo, apretando los dientes mientras avanzaba, pero el desconocido lo ignoró. Estaba enfocado en Julia, como si ella fuera un imán para todo el caos a su alrededor. «¡Suéltame!», consiguió gritar, luchando por liberarse. Pero la fuerza del ataque fue demasiado para ella. Justo cuando parecía que iba a ser arrastrada del lugar, un trueno resonó en el interior del restaurante. El hombre con la máscara se detuvo, en shock por la llegada inesperada de un misterioso aliado. Una figura familiar emergió entre las sombras. Era Javier, el antiguo socio de Rodrigo, quien había estado desaparecido durante años. «¡Detente!», rugió, apuntando con un arma hacia el desconocido. Todo el mundo se quedó paralizado. Los segundos parecían horas. Julia no podía creer que estaba viendo. «¿Eres tú, Javier?», balbuceó, su mente tratando de encajar las piezas. En un instante la vida que conocía revisó su propia realidad. ¿Qué hacía aquí? ¿De qué lado estaba realmente? «Disclosure, Julia. Yo soy la razón por la que toda esta locura comenzó. La razón por la cual este hombre te quiere a ti», comentó Javier, a la vez que extendió la mano hacia ella. La confusión se tornó terror, y todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. «Rodrigo no es el único engañador aquí», continuó Javier, apuntando con su mirada a Rodrigo. En medio del caos, los murmullos entre la multitud se amplificaron. «¡Es un traidor!», gritó alguien. «¡No le creas! ¡Es un monstruo!». Las palabras fluyeron como un torrente, y los ojos de Julia se abrieron de par en par al ver el rostro de Rodrigo palidecer. «¡Cierra la boca, Javier!», gritó Rodrigo, su ira desbordante, pero su rostro, aunque furioso, traicionó una gran dosis de miedo. En ese momento, una revelación inesperada golpeó a Julia con fuerza. Javier también era su padre. Su madre, Ana, nunca se había ido. Un pacto con Javier cuando él, en algún momento, había intentado protegerla. Vivía con el temor de que Rodrigo la encontrara, que la atrapara en su red de engaños. «Todo lo que sabes es mentira. Nunca quise que esto te afectara. Pero es hora de que conozcas la verdad», dijo Javier, su voz estremeciéndose. «Rodrigo es solo un peón en todo esto». Las palabras de Javier resonaron en sus oídos. «¿Qué dices? ¿Rodrigo no es mi padre?», preguntó Julia, sintiendo que el mundo se desvanecía. Los aullidos de la multitud se desdibujaron como ecos lejanos. Cada conexión, cada emoción, cada lágrima derramada. Todo en un instante. «Él no quiere tu bienestar, solo quiere tu legado», añadió Javier, señalando con un gesto amplio, incapaz de contener la verdad. Rodrigo, ahora enfrentando su revelación, se desmoronó en su indignación. «¡Esto no tiene sentido!». Una explosión reverberó en su mente.
Mientras la atmósfera estalló en gritos y pánico, el reloj continuaba su cuenta regresiva. Y Julia sintió como cada fragmento de su realidad se desbordaba. Su madre, su padre, su identidad. Una maraña de mentiras se había tejido alrededor de ella. No sabía si podía confiar en Javier, pero en ese momento crucial entendió que a su alrededor los hilos de su vida se deshacían sin tiempo para recomponerlos. La verdad chocante la dejó sin aliento. ¡Julia, ahora!, gritaron entre voces entrelazadas. Con su mundo ardiendo a su alrededor, la elección se perfilaba ante sus ojos. ¿Podría finalmente enfrentarse a la verdadera esencia de su vida? ¿Tendría el coraje para descubrir todo lo que había estado oculto en las sombras? Mientras los hombres armados ocupaban la escena, Julia sabía que tenía que decidir y que el destino que le esperaba era incierto y aterrador. Julia sintió que su corazón iba a estallar. Las palabras de Lucas retumbaban en su mente como un eco aterrador. No eres quien crees. Rodrigo es tu padre. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. El ruido en el restaurante se intensificó. Gritos, risas nerviosas y la confusión se apoderaban de todos. ¡Basta!, gritó, buscando controlar la situación. ¡Rodrigo, dímelo! ¿Es cierto? Los ojos de Rodrigo se llenaron de rabia y miedo. Pero por un instante, la ira se transformó en una mirada suplicante, como si supiera que su mundo se desmoronaba. No, no le creas, Julia. Yo soy tu padre. Siempre he estado aquí para ti, balbuceó, pero su voz sonaba débil entre el caos. La tensión era palpable. Alguien en el fondo del restaurante gritó: ¡La policía está aquí! ¡Todos al suelo! La puerta se abrió de golpe. Hombres armados con chalecos antibalas y máscaras irrumpieron como un huracán. La atmósfera se convirtió en un caos instantáneo. Samuel, el misterioso hombre que había revelado secretos, gritó: ¡Julia, ven aquí! Pero en vez de seguirlo, ella se fue hacia Isadora, arrodillándose a su lado. ¡No, Isadora! ¡Despierta! Sus manos temblaban mientras le comprobaba el pulso. La vida que había conocido pendía de un hilo. Rodrigo, inmóvil pero furioso, se volvió hacia el desconocido. «Lo que has hecho es un error», dijo, su voz llena de rabia y desesperación. «No sabes con quién te estás metiendo». Pero la verdad en el rostro de Julia parecía consumirlo. Samuel dio un paso adelante, alineando su mirada con la de Rodrigo. «¿Es un error haberle revelado su verdadero origen?», replicó con ironía. La situación estaba lista para explotar. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear. El reloj de cuenta regresiva en la pared sonó, marcando el tiempo que les quedaba. El caos se intensificó. La voz de un guardia resonaba sobre todos. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve! Pero justo cuando la confusión alcanzaba su clímax y Julia sentía que el nudo en su garganta se hacía inaguantable, un gemido ahogado proveniente de la parte trasera del restaurante llamó su atención. Miró hacia atrás y lo que vio la heló por dentro. Una figura conocida. ¡Mamá!, exclamó. Sus ojos se abrieron de par en par. Era Ana, chorreando sangre de una herida en su brazo, con la mirada perdida. Todo se detuvo. El ruido, el caos, los gritos. En ese instante el tiempo se congeló. Julia sintió que la tierra se sacudía bajo sus pies. «Vine a buscarte», dijo Ana, pero su voz era un susurro. «No puedes quedarte aquí. Ahora entiendes, ¿verdad?».
no todo es lo que parece. Rodrigo se giró con incredulidad. ¡Tú! Siempre estuviste con él, con Javier. Julia se sintió atrapada entre dos mundos colisionando. ¿Qué está pasando? La confusión la envolvía. El orgullo de descubrir sus orígenes se desvaneció ante el dolor tangible que sentía por su madre. ¡Escápate! ¡No mires atrás!, gritó Ana, y con un último esfuerzo levantó la mano para señalar hacia la salida. Pero justo cuando Julia iba a moverse, un estruendo inesperado retumbó en el aire. Era Javier, el hombre que había estado a su lado, deslizándose entre la multitud. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y desesperación. «No pueden dejar que esto termine así», exclamó, apuntando con un dedo tembloroso hacia Rodrigo. «Él es el verdadero enemigo. La razón por la cual todo esto ha estado ocurriendo». Su presencia era eléctrica, inquietante. Mientras tanto, el caos se desató nuevamente. Los guardias comenzaron a avanzar hacia Rodrigo, sus armas listas. «No pueden dejar que escapen». «Roar, Rodrigo», ahora pendido en la desesperación. Julia miró a su madre, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Es verdad, mamá? ¿Qué secreto hay?». Ana vaciló, y la mirada de Javier la encontró. «Mi amor, no te he protegido como debí. Pero todo esto es más grande de lo que crees. Confía en mí, Julia. En un momento todo cobrará sentido». El corazón de Julia se detuvo. ¿A quién debía creer? Mientras las voces se entrelazaban en una sinfonía de gritos e incoherencias, la presión en su pecho se volvía insoportable. «No quiero más secretos». En ese instante, cuando los hombres armados se acercaban, la realidad retumbó en el restaurante. El suelo tembló con un estallido ensordecedor. Era como una tormenta que se desataba. El caos se volvía una serpiente enredada en su abdomen. Todo lo que había creído se derrumbaba como un castillo de cartas. Y en medio de la confusión, Julia miró la expresión en el rostro de Isadora. Su figura se desvanecía. «¡Isadora! ¡No!», gritó, su voz rasgada por la desesperación. Pero antes de que pudiera llegar a ella, la luz del sitio se apagó. El mundo se volvió negro. Los gritos cesaron, y en el silencio, una mano desconocida la tomó del brazo. «Es tu oportunidad, Julia. Ahora o nunca», dijo una voz profunda mientras arrastraba a Julia hacia la salida. Cuando la oscuridad se despejaba, Julia no sabía lo que le esperaba. Nuevos secretos, revelaciones inesperadas y la verdad detrás de Rodrigo, resonando en su cabeza. «Tú eres el legado». El caos se desmoronaba y mientras era arrastrada, la pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba lista para enfrentarse a esa verdad? Sus ojos buscaban respuesta en la noche, sabiendo que en este nuevo giro su destino estaba por revelarse. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo se sentía como un eco desgarrador de promesas rotas. Julia miró a su alrededor. El caos del restaurante se había apoderado de cada rincón. Gritos, llantos, susurros de miedo. El horror la rodeaba como una marea oscura. Sabía que tenía que actuar, que en medio de esta tormenta el futuro de su vida pendía de un hilo. «¡Ana! ¡Isadora!», llamó, cada nombre como un grito de batalla. Pero la respuesta era silencio, un vacío que la asfixiaba. Quería creer que aún tenía algo de control, que podía cambiar el rumbo de esta pesadilla. Rodrigo se abalanzó hacia ella, pero Lucas, con determinación, lo detuvo. «No te la llevarás». «Y estás equivocado», gritó Rodrigo, especialmente visiblemente derrotado por las afirmaciones de Javier. Las luces parpadeaban y el sonido del reloj se volvió ensordecedor.
Mientras el caos formaba un torbellino a su alrededor, Julia sintió un instante de claridad. La verdad estaba al alcance, y con ella el poder de decidir su propio destino. Bruscamente, un estruendo sacudió la habitación. El hombre enmascarado, que había venido por ella, se detuvo, como si una nueva batalla se desatara a su alrededor. El restaurante estalló en caos, las sillas se volcaron, y la gente corría en todas direcciones. «¡Julia, ven!», gritó Samuel, pero ella se negó a moverse. Tenía que quedárselo claro. Tenía el poder de cambiar la historia. «¡Vámonos! Todos, ahora», gritó. En un giro inesperado, miró de nuevo a Ana y a Isadora, y sus ojos se encontraron. Un momento de conexión, de compasión. Con un grito, levantó la mano. «Confío en ustedes. Juntos podemos detener a Rodrigo». A medida que sus palabras resonaban, una chispa de esperanza iluminó la habitación. Incluso en medio del caos, Rodrigo se volvió frenético. «¡No puedes hacer esto, Julia!», rugió mientras su figura se desvanecía entre la multitud. Pero ya era demasiado tarde. Con el apoyo de Lucas y la determinación de la madre biológica de Julia, la verdad estaba revelada. Una segunda explosión de ruido sacudió el recinto. Policías y guardias dentro del restaurante comenzaron a desmantelar el desastre. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», clamaron. Pero para Julia el orden había regresado. Miró a Javier, que reconoció la tenue luz de esperanza en sus ojos. «Es el momento de un nuevo comienzo. La verdad no solo cambiará tu vida, sino la de todos los que estén a tu lado», dijo Javier, su voz clara en la tempestad. Tanto dolor, tanto sufrimiento, y ahora, finalmente, una promesa de redención. Con Ana a su lado, Julia sintió una oleada de emoción. «Estamos en esto juntas. Nadie más va a tomar las decisiones por ti». Y entonces, con una mezcla de pánico y entusiasmo, Julia tomó la decisión más importante de su vida. «Voy a enfrentar lo que venga. Por mí, por Isadora, por todas nosotras». En un torrente emocional, Julia se dirigió hacia Rodrigo, que intentaba salir por la puerta trasera. Pero el cerco policial no lo dejaba escapar. «¡No más! ¡No me puedes manipular más!», pronunció, su voz resonando como un eco de decisión. Los ojos de Rodrigo se encontraron con los de Julia, choqueado por la transformación que ocurría frente a él. Las sirenas sonaban, pero en el fondo, Julia sintió que su destino estaba en sus manos. Al final, todo giraba en torno a la elección. La verdad, una vez liberada, ya no se podía encerrar. La sala comenzó a despejarse. Ella miró a su madre, a Isadora, a Lucas. Todos estaban ahí, como un nuevo frente de batalla. Pero la batalla no había terminado. La historia de Julia apenas comenzaba a revelarse. Y aunque el caos se desvanecía lentamente, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué nueva vida formaría Julia con las verdades recién descubiertas? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.